Perfecto. Lo que haremos ahora es hacer que este objeto se mueva de forma aleatoria en cualquier dirección, esta pelotita. Lo que vamos a hacer para que esto suceda es que la posición width y height no va a ser estática, no va a ser escrita de forma directa, sino que va a ser almacenada en una variable. Entonces puedo generar dos variables, siempre lo voy a hacer aquí arriba, y le vamos a poner posición en X, y la otra se va a llamar posición en Y. ¿Estamos? Ahora, tengo un problema aquí. Si es que yo genero la variable con estas características de width dividido para 2 aquí arriba, y la variable en el sentido de las y's va a estar declarada con la altura dividido para 2, vamos a tener un problema medio interesante que les voy a mostrar. Voy a utilizar aquí la variable posición en X y acá la variable posición en Y. Voy a guardar y tengo un problema. Me aparece un error y el error dice uncalled reference can access lexical declaration post X before initialization. ¿Cuál es el problema que tengo aquí? Me dice, no puedo acceder a esta variable post antes de ser inicializada. Pero yo ya la inicialicé acá arriba. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. El problema es que esta variable width, esta variable de ancho, aún no existe. Porque esta variable, en este tiempo de ejecución aquí arriba, aún no existe. Porque esta variable aparece o es creada en esta función de createCanvas. ¿Ya? Entonces, lo que sucede es que yo necesito asignar este valor a esta variable después de crear el canvas. Lo que puedo hacer es lo siguiente, puedo simplemente declarar la variable con la palabra clave let, declaro la variable y después de crear el canvas, a esa variable le asigno el valor que queríamos. Entonces, esta es una declaración de creación de la variable y esta es una declaración de asignación de valor a la variable. Puedo hacer lo mismo con esta otra. Escribimos posición en y punto y coma. Y tenemos, mm, ¿qué me dice esto? Quick fix. Ah, me dice que estaba escribiendo con mayúscula y en realidad es con minúscula. Está bien. Entonces, cuando guardo esto, ya no me da el error, ya no me aparece ese error, porque lo que estoy haciendo es crear las variables de forma global y luego asignar a estas variables este valor. ¿A qué me refiero con de forma global? De forma global me refiero a que están fuera de la función setup. Esto es interesante. Si yo comento esto momentáneamente y creo las variables aquí adentro de la función setup y grabo, me va a aparecer otro error. Y el error es el mismo. No podemos acceder a POSX. No está definido, no existe. ¿Qué es esto de POSX? ¿A qué se refiere usted con POSX? Fíjense qué línea se da este error. Este error se da en el archivo a.js en la línea 17 en el carácter 2 de la línea 17. Entonces, si vamos a la línea 17, tenemos carácter 1, carácter 2. Aquí se está dando el error. Y el error, me parece que es carácter o palabra, no estoy seguro. Pero el error está aquí, dice posición X quiere acceder a esta variable. Desde aquí, desde círculo, queremos acceder a la variable de posición X. Pero posición X no existe. ¿Cómo no existe si yo la creo aquí dentro de setup? El problema es que esta variable, al ser declarada, creada dentro de setup, solo existe dentro de setup. Es decir, si yo pongo aquí console log y escribo aquí posición en X, vamos a comentar un ratito el círculo, ya para que no me salga el error. No hay problema, console log funciona y
esta variable, que es el ancho dividido para 2, que es la posición X, me aparece en la consola sin ningún problema. Entonces, lo que está pasando con console.log es que está accediendo a la variable posición en X que fue creada justo arribita. Significa que esta variable posición X solo existe dentro del alcance de la función setup. Yo puedo generar dentro de la función setup otras funciones. Esto es interesante de JavaScript. No siempre pasa en otros programas, en otros lenguajes de programación. No siempre hay cómo meter funciones dentro de funciones. Otra función. Yo puedo escribir otra función dentro de esta función y poner esta declaración aquí. Y va a funcionar siempre y cuando yo ejecute la función, es decir, tengo que ejecutarla. Aquí solo está declarada la función, no la estoy ejecutando. Para ejecutarla tengo que llamarla de esta forma. Así, pongo el nombre de la función, paréntesis, y con esto ejecuto la función. Y voilà, aparece de nuevo console.log. Significa que todo lo que esté dentro de setup, así sea algo que esté más adentro, por así decirlo, en lo profundo, va a poder acceder a esta función postx. Me parece que si yo declaro esto fuera, tengo un error porque postx no existe, porque esta función no accede a postx a pesar de que postx está aquí. En fin. Entonces, esto se llama alcance. El alcance es el espacio, el área en donde pueden existir las cosas en un lenguaje de programación. Las cosas me refiero a los objetos, a las variables. Ya vamos a ver cuáles son todos los tipos de variables que existen. Pero por ahora tenemos que entender que yo debería declarar estas dos variables aquí afuera, afuera de la función setup, declararlas aquí afuera para que sean accesibles en toda la aplicación. ¿Sí? Yo puedo acceder desde cualquier lugar a estas variables porque están declaradas de aquí afuera. Y aquí adentro lo único que hago es asignarles ese valor el momento que se ejecuta la función setup. Yo sé que P5 va a ejecutar siempre primero la función setup y luego de haber ejecutado una vez la función setup va a empezar a ejecutar la función draw. No se van a ejecutar en otro orden o al mismo tiempo. De manera que cuando yo hago esto, esta declaración de círculo nunca me va a dar error porque sé que primero se asignó este valor a la variable y luego se utilizó en la función del círculo. ¿Sí? Entonces esto es un poco, en inglés ustedes pueden buscar esto como scope, que significa alcance, eh, y tiene que ver con dónde yo declaro las variables y cuándo funcionan y cuándo no. En este caso, cuando yo declaré la variable LED verde y LED azul, significa que yo puedo utilizar estas variables verde y azul solo dentro de la función draw. Y cuando la función draw termina, estas variables son borradas. Comienza de nuevo, se crean, termina y se borran. Y están creándose todo el tiempo y borrándose todo el tiempo. Um, no tenemos que preocuparnos por borrarlas manualmente, sino que JavaScript las borra automáticamente. Eso con respecto al alcance.